compartir una palabra que he estado meditando, que el Señor ha puesto en mi corazón. Y la palabra de hoy día tiene que ver cómo enfrentar el desánimo, cómo enfrentar el desaliento, cómo enfrentar cuando nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, cómo hacemos frente a este desánimo. Y para aquello quiero que vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 al 8. Segunda de Crónicas, capítulo 32, del versículo 1. Y vamos a hablar sobre Ezequías. ¿Han escuchado de Ezequías? ¿Cierto? Vamos a hablar sobre Ezequías. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el desánimo? Mucho que ver. Vamos a dar lectura de la palabra. Dice así en el nombre del Señor. Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente el trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetrara las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar a Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia, se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? El 5. Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza, junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El 8. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías, ¿qué hicieron? Alentaron en gran manera a la gente. Hasta ahí. ¿Cómo enfrentar el desánimo o cómo enfrentar el desaliento? Según la Organización Mundial de la Salud, Iglesia, más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de algún tipo de enfermedad mental. Dícese las conocidas, ¿cierto?, como ansiedad, como depresión, como uso y abuso también de drogas. Y en Chile también la mayor cantidad, sobre todo los más jóvenes, alrededor de los 30 a los 60 años, se ven con crisis muy fuertes en el área de la depresión, ansiedad, problemas afectivos, trastornos, ¿cierto?, de la personalidad. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos esa realidad a nivel mundial y también nosotros lo vemos a nivel nacional, la Iglesia del Señor no queda exenta a vivir situaciones de desánimo por alguna situación externa o algo que está afectando nuestra salud mental. Para mí la salud mental es muy importante, porque cuando nosotros estamos bien de acá, todo nuestro cuerpo anda bien.
Cuando nosotros andamos bien de nuestra mente, cuando nuestra mente está alineada al Señor y el Señor suple todo, ¿cierto? Nosotros físicamente también andamos bien. Ahora, muchas veces se ha hecho un prejuicio de lo que es la salud mental. Si bien las Escrituras no hablan específicamente con términos modernos o términos que hoy día se usan, nos damos cuenta que en el desánimo nos acompañan muchos hombres y mujeres de Dios que tuvieron que enfrentar esta situación. El rey David fue uno de los hombres de Dios, ¿cierto?, que vivió también desánimo. Dice en el Salmo 38, mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. David constantemente sufría situaciones así de desánimo. Pero David también entendía y sabía que cuando vivía una situación así, sabía que cuando lo presentaba a los pies del Señor, el Señor le alentaba y el Señor le ayudaba. Amén. Elías, también el profeta, vivió una situación de desánimo. Dice Primera de Reyes 19:3, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Más adelante dice, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Elías, el gran profeta Elías, dice la Escritura que pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías tenía cierto un problema, venía de derrotar en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? A los profetas de Baal, pero resulta que venía arrancando también de Jezabel y se encuentra solo, abandonado, mirando al alrededor y no había nadie, y dice, cierto, basta ya, Señor, que prefiero morir porque no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos sentimos identificados con Elías? ¿Cierto? No soy mejor que mi madre, no soy mejor que mi padre, no cumplí las expectativas que la familia tenía sobre mí. Y esas situaciones muchas veces nos llevan a un desánimo. Ana, la madre de Samuel, dice, Ana con gran angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y también porque a Ana se burlaban de ella. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras, no podemos quedar exentos de ver que hombres y mujeres se enfrentaron al desánimo. El desánimo es parte de la vida diaria. El desánimo es parte de nuestra vida cotidiana. Hay algo que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que somos seres humanos. Los seres humanos somos frágiles. Un día estamos bien con el mundo y otro día odiamos al mundo. ¿Por qué? Porque enfrentamos pruebas. Hay días que amanecimos bien y otro día, ¿cierto?, que ni nosotros mismos a lo mejor nos soportamos. Escuché un amén ahí, ¿cierto? Porque así es el desánimo. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras a través de Ezequías, nos damos cuenta que es importante que nosotros comprendamos que a pesar del miedo, a pesar del desánimo, a pesar de todo lo que estás viviendo, es posible encontrar en el Señor el refugio necesario, el sostén necesario para poder salir de las situaciones más difíciles que tú puedas estar viviendo. Amén. Debemos comprender eso, que a pesar del desánimo, a pesar de cómo nos encontremos hoy día, el Señor está presto para facilitar su brazo. El Señor está allí atento a lo que tú estás viviendo. Por eso que vamos a ver 3 elementos necesarios de cómo enfrentar el desánimo. En primer lugar, no sobrellevo la carga solo. Miren qué importante. No sobrellevo la carga solo. Cuando nosotros enfrentamos una crisis o enfrentamos una situación difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos abstraemos de la sociedad, nos abstraemos de nuestra gente, nos abstraemos de la iglesia, porque el desánimo muchas veces nos nubla, ¿cierto? No nos hace ver la realidad. Pero cuando nosotros miramos las Escrituras, uno de los primeros elementos que aparecen en Segunda de Crónicas es que no podemos sobrellevar las cargas solos. Amén. Dice Segunda de Crónicas 32:1. Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo,
Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. O sea, lo primero que nosotros identificamos acá es que Ezequías se dio cuenta, ¿cierto?, que venía una amenaza. ¿Se dan cuenta? Venía el rey Senaquerib, el rey de Asiria. Por lo tanto, él se da cuenta que hay una amenaza. Uno de los elementos importantes cuando nosotros vemos el desánimo es porque identificamos una amenaza. Algo, ¿cierto?, nos está generando esa angustia. Algo nos está generando ese problema. Hay algo que nos inquieta, pero muchas veces no lo podemos reconocer. No vemos más allá de lo que estamos viviendo. La amenaza del rey Senaquerib. O sea, Senaquerib y los asirios, para que ustedes puedan entender, eran una de las naciones más temibles en cuanto al poder militar. No era cualquier rey que iba a sitiar Jerusalén. Era Senaquerib, el gran rey Senaquerib. O sea, a estos hombres les llamaban los aves de rapiña en ese tiempo. ¿Por qué aves de rapiña? Porque estos hombres lo que hacían con sus rivales era cortarles la cabeza y caminar por toda la ciudad con la cabeza de los soldados que ellos derrotaban. Por lo tanto, era el rey Senaquerib. Era una amenaza tremenda. Pero para Ezequías eso no fue problema. Y primero identificó la amenaza, ¿cierto? Se dio cuenta. Ahora, ¿qué está generando el desánimo en nuestra vida? ¿Qué lo puede generar? ¿Una amenaza? ¿Temores o inseguridad? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor por los diferentes estilos de nuestra vida vivimos inseguridades constantes? Temores, tenemos miedos. El estrés o la fatiga. ¿Cuántos ya a esta altura del año están medio cansados? Amén, ¿cierto? Cansados, ya estamos terminando agosto, estamos como en el día 60 de agosto ya, y no termina agosto, hermanos, y le cuento, hoy día sigue agosto, mañana termina agosto, así que hoy día varios van a tener que rogar después de las 12 de la noche, ¿cierto? O sea, porque hay una altura del año que ya estamos cansados, y el estrés o la fatiga genera desánimo. Y genera desánimo para levantarme, genera desánimo, ¿cierto? No me dan ganas de ir a trabajar, no me dan ganas de ir a un lugar, ya no hago las cosas de buena gana. Las críticas y el rechazo también generan desánimo. Cuando alguien critica nuestra vida o critica tu vida, también eso genera desánimo. La falta de apoyo, expectativas no cumplidas, ¿cierto? Uno a lo mejor tiene expectativas en la vida muchas veces, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, y esas expectativas no se cumplen. Y eso también genera desánimo. Ahora, por lo tanto, la primera lección es identificar qué está generando en nuestra vida el desánimo. ¿Qué es lo que está generando esto? El rey logró identificar que era Senaquerib, vio la amenaza, pero no se quedó allí. No se quedó allí. Y Ezequías era hijo de David. Era un hombre a lo mejor que tenía las expectativas de su padre. La gente tenía expectativas sobre él. La gente pensaba a lo mejor que iba a ser más fuerte que su padre. Por lo tanto, habían expectativas. Ezequías fue uno de los reyes buenos. Recuerden que en la escritura hay reyes buenos y reyes malos. Pero Ezequías fue uno de los reyes buenos. Reparó las puertas del templo, reconoció los pecados anteriores, llamó al pueblo a volverse al Señor, eliminó la idolatría. O sea, la mano del Señor estaba con Ezequías por todo lo que él hacía. Porque a pesar del desánimo que él tenía, a pesar a lo mejor de la amenaza, Ezequías se mantuvo íntegro, en los caminos del Señor. O sea, una de las cosas que no puede tocar el desánimo es nuestra integridad. Amén. Porque cuando nos desalentamos, ¿cierto? Allí las tinieblas se aprovechan de eso y quieren tocar nuestra santidad, nuestra integridad. Pero iglesia, te animo que a pesar de todo lo que puedas estar viviendo, mantengas tu integridad, porque la mano del Señor está sobre tu vida. No importa lo que la gente pueda decir afuera de ti, porque la gente va a hablar mucho acerca de ti. La gente va a comentar acerca de tu vida y eso a lo mejor va a generar desánimo, pero más fuerte es el que está contigo que el que está afuera. Amén. Más fuerte es el que está contigo, iglesia, y eso es importante reconocerlo. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías tenía dos opciones.
frente a la amenaza. O se quedaba paralizado o algo hacía. Miren, versículo 3, miren lo que hizo. Consultó ¿con quiénes? Con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. O sea, consultó, pidió consejo a Ezequías. ¿Se dan cuenta lo antagónico? Porque el desánimo nos abstraemos y somos sabios de nuestra propia opinión muchas veces. Pero Ezequías no sobrellevó la carga solo. Lo que Ezequías hizo, ¿cierto?, fue consultar con los funcionarios. Consultar, ¿cierto?, pedir consejo. Ahora, ¿cuál es el problema común que se da en nuestra vida? Que muchos de nosotros queremos enfrentar nuestros problemas solos. Y Dios no nos ha llamado a ser islas en la iglesia. Esto no es un club social, no es un partido político. Esto es la iglesia del Señor. Y el que usted tiene a su lado es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, uno de los propósitos de la iglesia es que los miembros nos alentemos unos a otros. No podemos sobrellevar las cargas solos. Si tú llevas las cargas solos en medio del desánimo, te aseguro que eso tiene caducidad. No va a haber solución. La pregunta es, ¿a quién le estamos abriendo nuestro corazón en los consejos? ¿Cierto? Porque Ezequías consultó a hombres sabios. Pero ¿a quién le estamos abriendo nuestro corazón? Ese es otro problema también. ¿Cierto? ¿A quién le estamos pidiendo consejo? Porque cuando nosotros nos nublamos y estamos en medio de la angustia, pareciera ser que se nubla todo en nuestra vida. Y comenzamos a escuchar voces por aquí, voces por allá. Y esas voces no necesariamente vienen de parte del Señor. Muchas veces esas voces y esos consejos que nosotros escuchamos, ¿cierto?, son solamente para perjudicar nuestra vida. Por eso debemos ser sabios, que a pesar de que el desánimo muchas veces nos inunda, no seamos, ¿cierto?, partidarios muchas veces de escuchar los malos consejos. Consultemos a hombres y mujeres sabios en la palabra. El único guía en nuestra vida y en los problemas que vivimos es la palabra. Si un hombre de Dios o una mujer de Dios te da una exhortación por la palabra, recibe el consejo sabio. Tengan cuidado, iglesia, de los malos consejos. Tengan cuidado de las malas intenciones. Porque el Señor poderoso es el que está con nosotros. El Espíritu del Señor nos va a dar el discernimiento para ver, ¿cierto?, cuando un consejo es del Señor y cuando un consejo no viene de parte del Señor. No abramos nuestros oídos a cualquier persona. No dejemos que el desánimo, ¿cierto?, nos catapulte allí y nos quedemos en el suelo. No, llevemos la carga los unos a los otros. Miren, en 2 de Crónicas 22 aparece un mal consejo. 2 de Crónicas 22:3 dice: Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab. ¿Se acuerdan del rey Acab? Malísimo rey. Porque su madre lo animaba a hacer lo malo. A veces en nuestra propia familia puede venir un mal consejo. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron, dice, a la ruina. Siguiendo su mal consejo, dice el versículo 5. Siguió su mal consejo. Ocosías unió a Joram, hijo de Acab, rey de Israel, en su guerra contra el rey Hazael de Aram, en Ramot de Galaad, cuando los arameos hirieron a Joram en la batalla. O sea, un mal consejo puede llevar nuestra vida a la ruina. Por eso que nosotros tenemos, ¿cierto?, que ser sabios también cuando damos un consejo. Porque cuando alguien viene a nuestra vida, alguien viene vulnerable, con desánimo, con problemas, quiere encontrar en nosotros el refugio. Quiere encontrar en nosotros una respuesta de parte del Señor. Amén. Proverbios 12:15 dice: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Y Proverbios 19:20 dice: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Por eso es importante, hermanos, que sobrellevemos la carga los unos a los otros. Si estás viviendo un problema o estás viviendo una dificultad, no sobrelleves tus cargas solos. Descansa en el Señor, pero considera al cuerpo de Cristo para enfrentar el desánimo. Amén. Segundo lugar,
fortalezco los muros de mi vida. Primero, ¿cierto? Sobrellevo las cargas los unos a los otros. Segundo, fortalezco los muros de mi vida. Miren lo que hizo Ezequías. Volvamos a 2 de Crónicas 32:5. Después de consultar el consejo sabio, dice, luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó, ¿cierto?, los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. O sea, Ezequías consultó el consejo sabio y después edificó las murallas. Lo que hizo Ezequías fue algo militar extraordinario. ¿Por qué? Porque generó protección y preparación al pueblo. Generó una estrategia defensiva al tapar y cortar el arroyo que pasaba por los campos y edificó y levantó los muros de la ciudad. O sea, la amenaza no lo paralizó. La amenaza no lo dejó ahí inquieto, no. Consultó el consejo, preparó la ciudad, hizo una ingeniería militar extraordinaria. Jerusalén dependía de los manantiales naturales como el principal suministro de agua, por lo tanto tapó todo eso. Tapó los manantiales fuera de la ciudad y canalizó el agua a través de un túnel subterráneo. O sea, hizo una ingeniería militar extraordinaria. Y finalmente fortificó la ciudad, construyó una segunda muralla exterior, reunió las armas y los escudos y designó oficiales del pueblo, en todo el pueblo, preparándose para enfrentar la amenaza inminente. Por eso que el desánimo no nos puede paralizar. ¿Saben por qué? Porque el problema va a haber siempre, iglesia. Siempre van a haber problemas que van a atacar tu casa. Siempre van a haber amenazas que van a querer tocar el seno de tu familia. Siempre van a haber amenazas que quieran tocar la iglesia. Siempre van a haber amenazas a lo mejor que van a tocar tu economía. Van a venir problemas económicos, problemas de salud. Siempre va a haber amenazas, pero no nos puede paralizar. No nos podemos quedar inmóviles. Debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros, pero fortalecer nuestras defensas, nuestras murallas. No nos debemos paralizar. Debemos comprender que el desánimo viene a hacernos tambalear. ¿Cuántos han tambaleado este año? Yo. Ahí como que se movió el piso. ¿A cuántos le ha pasado? A todos. Porque estamos sujetos, somos humanos. No todo está bien muchas veces. Pero cuando nuestra casa está fundamentada sobre la roca, cuando nuestra casa está solidificada en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Nada va a mover esa casa. Cuando nosotros tenemos el fundamento de Cristo, nada va a tocar nuestro hogar. Bendito sea el Señor. Amén. Vive todo lo que tengas que vivir. Llora todo lo que tengas que llorar. Pero hay que levantarse de la mano del Señor. Hay que volver a levantarse. No importa las veces que puedas caer. No importa las amenazas que aparezcan. El Señor está de tu lado. Y esa es la garantía que tienen ustedes como familia. Que el Señor camina con ustedes. El Señor está con nosotros. El Señor nos acompaña en medio de la dificultad. Bendito sea el Señor. Por eso que es importante hacer una evaluación sobre qué está edificada nuestra casa. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Sobre qué está edificada nuestro hogar? ¿Tenemos esa muralla exterior que es Jesucristo? ¿O cualquier cosa nos va a mover? Porque si no estamos fundamentados en Cristo, cualquier cosa va a mover la casa. Y la casa se va a caer. Y pareciera ser que teníamos los fundamentos puestos. Pero no, era una casa solamente de madera. La amenaza siempre estará presente y probará, hermanos, los cimientos de nuestro hogar. La amenaza va a probar los cimientos. ¿Dónde está sujeta la iglesia cuando hay problemas? ¿Sobre qué está sustentada la iglesia? ¿Sobre qué está sustentado nuestro hogar, nuestra vida? Yo no puedo poner los cimientos, no puedo fundamentar tu vida. Es Cristo el Señor. Amén. Nosotros sobreedificamos solamente sobre el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo el Señor. Por eso necesitamos volver a edificar nuestra casa en Jesucristo. Dice 1 Corintios 3:10, dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Pero mire, ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Es importante eso, mucho cuidado, porque la sobreedificación también depende de nosotros.
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿A quién estamos recibiendo en nuestra vida, en nuestra familia? Amén. Y en tercer lugar, descanso en el Señor. Primero, ¿cierto? Sobrellevamos las cargas los unos a los otros. Segundo, veo dónde está edificada mi casa, ¿cierto? Levanto murallas. Y en tercer lugar, descansamos en el Señor. Amén. Qué importante esto, descansar en el Señor. Es algo que muchas veces lo predicamos, pero cuando vivimos una situación crítica, es cuando allí realmente necesitamos descansar en el Señor. Miren, Segunda de Crónicas, el 7 y el 8. Dice, sean fuertes y valientes. Y esta es una palabra para usted, de parte del Señor. Sean fuertes y valientes. Amén. No tengan miedo, ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de cualquier amenaza que esté rodeando nuestra vida. Sean fuertes, iglesia, y valientes. No tengan miedo, no se desalienten, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Amén. El rey podrá tener un gran ejército. Podrán, ¿cierto?, tener un gran ejército. La amenaza puede ser muy grande a lo mejor y nosotros somos pequeños. Dice, pero hay un rey que está delante de nuestro lado. Amén. Ese rey tiene de todo. Bendito sea el Señor. El rey dice, podrá tener un gran ejército. Pero mire lo que dice Ezequías. No son más que hombres. No son más que hombres. Con nosotros, ¿quién está? El Señor nuestro Dios, dice, con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. ¿Y qué dice las palabras de Ezequías? Alentaron en gran manera a la gente. Las palabras del rey Ezequías, hermanos, la amenaza era grande, la amenaza era gigante, pero dice que las palabras sabias de Ezequías alentaron a la gente. ¿Qué significa eso? Que la gente también entendía la amenaza que venía. La gente al parecer estaba desanimada. La gente al parecer creía que todos iban a morir, pero por eso que en medio del desánimo, en medio de los problemas, Dios siempre levantaba un hombre o una mujer con una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y Ezequías fue claro y concreto: aunque venga lo que venga, el Señor está de nuestro lado, el Señor el que está con nosotros. La amenaza es solamente humana, es efímero, pero Dios está contigo, iglesia. El Señor te respalda en medio del problema. Ahora, el desánimo, enfrentamos emociones comunes, por supuesto. Temor. ¿Cuántos sienten temor en medio del problema? ¿Cierto? Ansiedad. Porque no sabemos qué va a pasar. Y en nuestra mente hay 1.000.000 de situaciones, pero no ha pasado nada. Eso es ansiedad. El desánimo genera angustia, genera temor sobre lo que va a suceder. Muchas veces amenaza nuestra fe. Es fácil comenzar a perder la fe cuando aparecen cosas así, ¿cierto? Nuestra visión espiritual se nubla, nuestro sentido de cuerpo de Cristo se comienza a nublar también. Pero la esperanza para Israel y la esperanza para nosotros es que ellos lograron descansar en el Señor. Lograron encontrar en el Señor un refugio. Lograron encontrar en el Señor el descanso necesario. Dice Jesús en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas, pero anímense, les dice el Señor a los discípulos, anímense. ¿Saben por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Anímense, anímense, en el mundo tendrán prueba. No dice el Señor que en el mundo no vivirás aflicción, no, eso es una mentira. En el mundo tendré aflicciones, en el mundo tendré problemas. Habrá a lo mejor muchas veces que no tendrás trabajo, habrán problemas económicos, habrán problemas de salud, habrán distintos problemas. En el mundo hay aflicciones, dice el Señor. En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero anímense, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Él, Jesucristo, ha vencido el mundo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Todos hemos sentido temor en algún momento. Los que somos padres también muchas veces vemos como nuestros hijos cuando sienten miedo se esconden en nosotros. La pequeña Mía, ustedes conocen a Mía. Conocen su carácter, ¿cierto?
Pero ella, cuando se siente amenazada o cuando se siente que está incómoda en un lugar, siempre se esconde detrás de mis piernas. Siempre se esconde allí. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que hacemos nosotros cuando sentimos amenazados. Escondernos en el Señor. Ver al Señor, ponerlo al frente. Mire, Ezequías nos dice que el Señor va a pelear con nosotros. Dice que el Señor va a pelear por nosotros. Él va a ir delante de nosotros como un padre o como una madre protege a sus hijos, porque eso es el Señor, es el refugio, el protector de nuestra vida. Por eso es importante descansar en el Señor, entender que Él tiene el control de todo lo que estás viviendo. A Él no se le escapa absolutamente nada de lo que estás pasando. Aunque tú creas que a Él se le ha escapado un detalle, Él no. Él sabe todos los detalles, conoce tu presente, conoce tu futuro, conoce tus fracasos, conoce todo, y las palabras que Dios te ha dado en algún momento, Él las va a cumplir porque Él es el Señor. Bendito sea el Señor, iglesia, descansa en la soberanía del Señor. Dios es soberano, y cuando nosotros entregamos las dificultades a la soberanía del Señor, trae descanso en nuestro corazón. Descansamos. Señor, esto es tuyo, y Él toma el control. Pero déjale el control, suelta el control. A veces queremos tener el control de la situación, ¿cierto? Porque no vemos que hay respuesta. Pero cuando el día que tú le sueltes el control al Señor, Dios va a obrar por ti y te va a ayudar y te va a librar de toda angustia y de todo problema. El descanso en el Señor es una entrega total. Es una entrega total. Yo sé que es muy difícil hacerlo, pero la única forma de descansar es entregándole totalmente lo que estás viviendo. Todo, de todo al Señor. Señor, haz tú, guarda silencio, aprendamos a guardar silencio y que el Señor tome en control de todo esto. Y Dios va a prosperar nuestra vida espiritualmente. Amén. Por lo tanto, para concluir, ya ir terminando, no debemos sobrellevar la carga solo como lo hizo Ezequías. Él pidió consejo a los funcionarios sabios. Segundo, edificó las murallas de la ciudad. Edifiquemos nuestra vida en Jesucristo el Señor. Las murallas que sea nuestro Señor. Amén. No nuestras emociones, el Señor. Y en tercer lugar, Ezequías alentó a Israel a descansar en el Señor, porque el Señor iba a pelear por ellos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un segundito?